Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 3 de nuestro manual Lo que acontecerá. En esta noche tenemos este tema tan importante para ustedes. Recuerden que esta es la parte 3 de nuestro estudio. Hemos estado viendo dos estudios antes, 2 de Timoteo 3.1 y 2 de Timoteo 3.2. Y hoy nos toca ver 2 de Timoteo 3.3. Y el tema de hoy es cómo tratas a las personas que te rodean. Pregunta difícil de contestar tal vez, porque es una confrontación de parte de Dios hacia cada uno de los que nos ven por redes sociales. Los bendecimos, bendigo a los integrantes de la Iglesia Semilla de Paz y seguimos adelante con nuestro estudio. Y para todos los que nos ven por redes sociales, sean todos bienvenidos. ¿Qué les parece si oramos y ponemos a los pies de Dios este estudio y le decimos: Señor, gracias por este tiempo que tú nos das para edificar nuestra vida, para poder seguir creciendo espiritualmente en el conocimiento de todo lo que tú nos enseñas por medio de lo que está escrito en tu palabra, la Biblia? Porque la Biblia es la voluntad tuya, Señor, y es perfecta, y te damos gracias porque por medio de la Escritura podemos crecer espiritualmente y fortalecernos, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Le damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, pues, 2 de Timoteo 3.1, yo voy a leer la versión Reina Valera, nos habla que dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dice 2 de Timoteo 3.2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Estos dos versículos ya los vimos en los dos estudios anteriores. Y el Señor nos habla de que estamos viviendo tiempos peligrosos, y que habla en 2 de Timoteo 3.2 al principio que hay hombres amadores de sí mismos. Eso quiere decir que son orgullosos, soberbios, vanagloriosos, y por eso podemos entender que el principio de todos estos primeros 5 versículos que vamos a desarrollar en nuestro estudio, de los cuales ya desarrollamos 2, pues podemos entender que el orgullo, la soberbia, la vanidad, el amor al dinero, todo esto es lo que está hoy actuando en nuestra tierra. Y es por eso que debemos entender lo que Dios está hablando, y quiere también que entendamos hacia dónde debemos de caminar. Y nuestro versículo de hoy es 2 de Timoteo 3.3, y voy a leer la versión Reina Valera 60, que dice así: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, que de 2 de Timoteo 3.3, dice así: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y hay otra versión que también me gustó, que es Palabra de Dios para Todos, y dice así: no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera del control y serán crueles y odiarán el bien. Estos 3 versiones de este versículo de 2 de Timoteo 3.3 nos habla de hombres que verdaderamente, amados hermanos, nos dice que el mundo está cada día en verdaderamente situaciones difíciles con las personas, con las familias, con los hijos, con la sociedad en general. Está causando verdaderamente situaciones muy difíciles. Y si nosotros, que somos hijos de Dios, entendemos la palabra, el Señor nos está dando algo para que reflexionemos en nuestra vida, y nos dice que reflexionemos si verdaderamente somos seguidores de Cristo, y en nuestra vida cotidiana verdaderamente demostramos afecto natural hacia nuestros semejantes, o no lo estamos haciendo. Es decir,
Amados hermanos, hoy las personas en esta tierra solo buscan su propia conveniencia y usan a los demás para lograr sus fines. Es por eso que debemos de reflexionar que si somos seguidores del Señor, pues debemos de trabajar nuestra vida con afecto natural hacia nuestros semejantes y tener compasión, pues ser verdaderamente amorosos con todos aquellos que pues aún inclusive pudieran estar en contra de nosotros. Se mencionan en este versículo características negativas como el ser implacables, los calumniadores, los que no tienen dominio propio, los que son crueles en su manera de ser, que son verdaderamente pues algo que va a ser tremendo si una persona que conoce de Dios y tiene un carácter fuerte, que ha sido inclusive que le gusta murmurar, que no tiene dominio propio, que no trata a su familia como debe de tratarla, pues en este caso podríamos decir que el desarrollo de la vida espiritual de esa persona ya no va a ser una vida espiritual plena, sino tendrá que transformarse, tendrá que cambiar. Y es por eso que vamos a estudiar este versículo y en primer lugar vamos a ver la importancia que tiene el afecto natural. Este término, amados hermanos, afecto natural, se refiere a la capacidad que tiene una persona para sentir empatía, compasión y amor hacia los demás seres humanos. Y esto es importante porque pues nosotros debemos de trabajar de una manera incondicional al ser hijos de Dios con todas estas personas y tener la empatía, conocerlos, tal vez pues sentir el dolor que tal vez tengan esas personas, tener compasión por los que tienen necesidad, saber dar un abrazo de amor a una persona que lo necesita. Y el Señor Jesucristo hizo exactamente con todos, porque esto que te estoy diciendo, la empatía, la compasión y el amor, la tuvo el Señor para todos los que se acercaban a Él, porque Él no hizo acepción de personas, amados hermanos, sino al contrario, Él acercó a Él todos y sanó, restauró, curó, hizo muchísimos milagros y no solo eso, también Él les demostró a todos que Él no iba a hacer ninguna acepción de persona. Sin importar, amados hermanos, tenemos en nuestra mente si esas personas están cerca o están lejos, nosotros debemos de ser compasivos con todos ellos. Si son amigos, si son ricos, si son pobres, en fin, nosotros debemos de ser verdaderamente compasivos, tener empatía y tener el amor. Es por eso que el afecto natural es un valor espiritual fundamental que se relaciona directamente con la conexión que tenemos con el Señor. Por otro lado, amados hermanos, debemos de entender que este versículo nos dice, sin afecto natural, y luego dice implacable. Esta palabra implacable es una característica hoy en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales, de muchas personas, principalmente los que no conocen de Dios. Las personas implacables suelen tener una actitud rígida e inflexible, que no permiten que se resuelva ningún conflicto y que en la última instancia alejan a las personas de su vida. O sea, son capaces aún de terminar una relación con el hecho de no dar la razón o no querer llegar a un acuerdo. Y esto puede ser un ejemplo, por ejemplo, con los hermanos que no llegan a tener hermanos, estoy hablando carnales, que no tienen una relación por alguna situación, inclusive de tipo financiero, por, no sé, puede ser hasta por una herencia, por ejemplo, y son capaces de dejarse de hablar y nunca querer llegar a un arreglo. Esto es, pues en realidad, lo que está pasando el día de hoy en muchos lugares. Y también, por otro lado, el mismo versículo nos habla de los hombres calumniadores, que es una conducta intolerable, amados hermanos, que consiste en difundir información falsa y perjudicar la reputación de una familia o la reputación de todos los que están alrededor después de que esa persona hizo algo en lo que murmuró y dijo una calumnia. ¿Pero qué es una calumnia? Vamos a ver el original en este versículo, que es el intercambio de especulaciones y habladuría sobre alguien. Es decir, como les decía antes, murmurar, y que va a dar lugar a una descripción negativa de otra persona
y a un deterioro de su reputación. Entonces hay mucha gente que ni siquiera conoce a la persona y está hablando de ella. Y esto puede dar lugar a que haya amistades rotas, familias divididas y hasta divisiones en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que murmuran dentro de la iglesia o que hacen cosas indebidas y pueden lastimar al cuerpo de Cristo. Es por eso que en la palabra del Señor hay un pasaje en donde podemos ver un ejemplo de esta obra de la carne. Miren, vamos a ver lo que dice Hechos 6, 8 al 12. Voy a leer estos versículos porque nos habla claramente de personas que murmuran, que son capaces de inclusive de calumniar a otra persona, y vean lo que pasó. Dice Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vean el versículo 10 lo que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, y aquí está con mayúsculas escrito, es el Espíritu Santo que estaba en Esteban, con que hablaba. Y dice en el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Se unieron un grupo de personas, un grupo de detractores de Esteban por lo que estaba hablando y que decía que según él estaban en contra de todo lo que la ley de Moisés, y en fin, empezaron a levantar palabras blasfemas y dijeron que, como les puedo decir en este versículo, en el 11, habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y entonces viene otra palabra que dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, esta palabra soliviantaron aquí es algo que la murmuración muchas veces es lo que hace. Fíjense lo que dice: las calumnias hacen que las personas muchas veces entiendan que hay inclusive hasta poner de lado de las personas que calumnian, las personas que no conocen de la palabra de Dios, que no saben de lo que verdaderamente una persona que murmura puede desarrollar, porque eso es obviamente algo satánico, algo que es demoníaco en una persona que murmura y que hace cosas indebidas, pues en una, inclusive una familia, puede ser entre, tal vez en un trabajo, puede ser, como les decía, en la iglesia local. Entonces puede causar grandes problemas, divisiones, quiebres inclusive entre familias. Y dice esta palabra: y soliviantaron al pueblo. La palabra soliviantar significa mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar y tomar una actitud rebelde o hostil contra otra persona o personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que mueven el ánimo de alguien, los inducen a que hagan algo que no deberían de hacer, pues con las puras murmuraciones y las calumnias lo logran. Y en Hechos 6:13 nos dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir en el versículo 14 que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vean lo que el Espíritu de Dios hizo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todos los que estaban sentados en ese lugar vieron que estas personas en realidad estaban pues induciendo en contra de Esteban, pero es algo maravilloso cómo podemos ver que el Señor mismo se manifiesta en el hombre que tiene una relación íntima y personal con el Señor y lo defiende. Y no solamente eso, porque Esteban, como dice la palabra, aquí vieron su rostro con el rostro de un ángel. Esteban confiaba en el Señor.
sabía que Él era su escudo, su fortaleza y vivía para el Señor. Y por eso cuando alguien vive en el Espíritu, pues hasta el rostro se mejora, hasta el rostro verdaderamente embellece el Señor. También el versículo dice la falta de dominio propio o templanza. Amados hermanos, que muchas veces en algunas versiones dice intemperantes. Vamos a ver esta parte, dice, es importante que sepamos nosotros lo que se refiere a la templanza. Se refiere a la incapacidad que tiene una persona para mantener el autocontrol en situaciones difíciles. Eso es ser intemperante. O sea que una persona que inmediatamente se enciende, que tiene problemas y que empieza a pelear por todo, es una persona que es intemperante, que no es templada y que no tiene dominio propio, porque realmente al no tener dominio propio, no es dado ¿cómo le podríamos decir? A tener una verdadera, el autocontrol de esa persona se pierde por el hecho de que al no tener dominio propio puede inclusive fallar, puede inclusive perder no sé, el carácter. Tal vez tengas el carácter tan explosivo que de pronto puedes llegar a encenderte por cualquier cosa, y después de que lo meditaste, de que empezaste a entender que tal vez habías cometido un error, pues empiezas a bajarte. Esto es, a bajar tu carácter, tal vez hasta calmarte, pero en realidad las personas intemperantes son personas que no tienen dominio propio, y esto puede tener consecuencias muy graves en la vida cotidiana de todas las personas que practican esta obra de la carne, ya que puede llevarte a tomar decisiones impulsivas y dañinas para que puedas salir hasta perjudicado tú mismo y con los demás. Estas personas pueden inclusive hasta perder el trabajo porque pierden el dominio propio, y en este momento, pues cuando pierdes el dominio propio delante de tal vez tu jefe, una autoridad, en ese momento pudieras hasta tener un problema que te dañe a ti mismo y hasta, como les decía el ejemplo, perder su trabajo. Finalmente tenemos la crueldad y la falta de bondad. Son características que pueden llevar a las personas a actuar de manera despiadada, sin consideración a los demás. Un marido que golpea, por ejemplo, insultando a su esposa, a sus hijos, o una esposa con un carácter agresivo, también se da en las mujeres. En resumen, amados hermanos, segunda de Timoteo 3:3 nos llama a la reflexión sobre la importancia de las actitudes y comportamientos como hijos de Dios y que demostramos en nuestra vida cotidiana. La falta de afecto natural, el ser implacable, la calumnia, la falta de templanza, la crueldad, son características que nos alejan de la comunión con Dios y que pueden tener consecuencias negativas en nuestra vida y también con todos los que nos rodean. Por lo tanto, es importantísimo cultivar, amados hermanos, actitudes positivas como el amor incondicional, la tolerancia, la comunión hacia los demás, la compasión, estar cerca de los demás. Y en este sentido podemos aplicar que este versículo en nuestra vida nos va a ayudar a crecer espiritualmente y a fortalecernos al llevarnos a reflexionar sobre nuestra forma de actuar. Y hoy les invito a que tratemos de mejorar nuestras actitudes para que así podamos acercarnos a Dios, porque si no nos estaríamos alejando del Señor por estas actitudes tan negativas que a Dios no le agradan. Además podemos compartir pues este mensaje con nuestras familias, amigos y la comunidad y tratar de influenciar positivamente la forma de pensar y actuar en el mundo que nos está rodeando. Esto puede ayudar a algunos que reflexionen en su caminar. Y en conclusión, el versículo de 2 de Timoteo 3:3 es un llamado a la reflexión, como les decía antes, sobre las actitudes que cultivamos en nuestra vida cotidiana
y su relación con nuestras conexiones con Dios. Debemos esforzarnos por cultivar el afecto natural, la tolerancia, la compasión hacia los demás, que son valores espirituales fundamentales para tener una vida feliz y plena. A veces nos olvidamos de que nuestras acciones, amados hermanos, verdaderamente hablan más que las palabras. Cuando nosotros trabajamos y verdaderamente hacemos lo que el Señor quiere, verdaderamente las personas ven cambios tremendos en nuestras vidas. La falta de afecto natural y las actitudes duras pueden crear que se forme un muro entre nosotros y los demás y también entre nosotros y el Señor. Así es que reflexionemos sobre cómo pequeñas muestras de cariño y de compasión pueden cambiar nuestras relaciones y acercarnos a una vida llena de gozo y de paz y, ante todo, de plenitud y de relación íntima con el Señor. Al final del día, amados hermanos, el verdadero reflejo de nuestra espiritualidad y comunión con el Señor se encuentra en cómo tratamos a los que nos rodean. Es muy importante meditar sobre nuestros caminos y estar seguros de cómo estamos tratando a los que nos rodean. Oremos. Señor, en tus manos estamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por todo lo que tú hiciste en este día, Señor, en esta noche, Padre. Gracias, bendigo tu nombre, te glorifico y te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y nos des la dirección correcta en todo lo que emprendamos. Te lo pedimos en el bendito nombre que es sobre todo nombre tu Hijo Jesucristo. Amén. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si tú quieres verdaderamente empezar a tratar a los que te rodean como Dios quiere que los trates, ¿qué te parece si haces esta oración junto conmigo? Dile al Señor así, dile: Señor, perdóname, no he tratado a mi esposa, a mi familia, no he tratado al esposo como se merece. Señor, perdóname, tal vez he hablado mal de mi jefe, he estado hablando mal de mi suegra, de mi suegro, de personas allegadas a mí. Y Señor, perdóname, Padre, yo me pongo a cuentas contigo hoy. Te pido perdón por toda iniquidad, todo pecado, toda palabra ociosa, toda mentira. Entrego mi vida a ti, Señor. Reconozco que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz, pero que Él resucitó al tercer día y que Él es el que me justifica delante de ti, Padre. Perdóname por todos mis errores y hoy prometo seguir el camino de la verdad y la vida, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que tengan buena noche y si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes. Que Dios los bendiga.